Pues hoy, hermanos, vamos a entrar en la recta final de este libro que hemos estado estudiando ya por un buen rato. Y hoy vamos a empezar el capítulo 4 de Malaquías. No empieza muy halagador, que digamos, pero es lo que la palabra nos dice y pues queremos exponer lo que dice la palabra de Dios lo más correctamente posible que podamos. Gloria a Jesús. Así que vamos a leer el versículo 1 del capítulo 4 de Malaquías. Y dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Ven? Oh, bendito. Ese era el mensaje que Dios le había dado al profeta para que se lo transmitiera al pueblo. Y el texto empieza diciendo ¿por qué? Y si le ponemos un paréntesis a ese por qué, tiene que ver con el versículo 18 que expusimos la semana pasada. En otras palabras, si las personas se arrepentían, el Señor le iba a dar la capacidad de poder discernir la diferencia entre lo justo y lo malo, de discernir entre quién eran los que le servían a Dios y los que no le servían. ¿Ven? Y ahora entonces el versículo 4 nos dice por qué era importante eso. ¿Por qué era importante saber quién eran las personas que realmente estaban creyendo en Dios y los que no? ¿Por qué era importante? Porque venía un día en el cual Dios iba a hacer un tremendo acto en contra de estas personas que no creían en Él. Por eso, hermanos, es que empieza el versículo primero del capítulo 4 con ese ¿por qué? De la importancia del arrepentimiento para poder discernir la diferencia entre lo malo y lo justo, entre el que sirve a Dios y el que no le servía. Porque venía un día en el cual Dios iba a castigar a todas esas personas que habían rechazado el mensaje de Él en el pueblo de Israel. Porque aquí, hermanos, donde hay una confusión en la interpretación de la Biblia, este versículo que nosotros leímos y todo lo que dice, la gran mayoría de los comentaristas bíblicos lo aplican a un futuro para toda la humanidad. Y aquí, hermanos, la profecía que se le dio a Malaquías era para el pueblo de Israel. Y lo que vamos a estudiar, estas cosas que el profeta describe, era para un día, ni siquiera para el día en tiempos de Malaquías, era para un día que venía en el futuro, en el cual Dios iba a traer un castigo sobre el pueblo de Israel. Como hemos
estado diciendo a través de nuestro estudio, ya esas 70 semanas que se le profetizó a Daniel ya estaban en función. Y Dios ya le había profetizado a Israel sobre este día anteriormente. Esto no era algo nuevo que ellos estaban escuchando. Esto era algo que Dios a través de su historia les había profetizado. Abra su Biblia conmigo en el libro de Joel, el profeta Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Y vamos a buscar, gloria a Jesús, el versículo 31. Joel, capítulo 2, versículo 31. Escuche cómo dice, hermanos. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿En dónde se encuentra esa expresión en el Nuevo Testamento? Que el sol se iba a convertir en tiniebla y la luna en sangre. Sí, en parte también, pero más específicamente, hermano Lutero, ¿dónde encontramos esto de que esta descripción? En Mateo 24. Dice que el sol se iba a convertir en tinieblas y la luna en sangre. Y escuche cuándo: antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y si usted lee antes, o sea, si empezamos a leer en el versículo 28 de Joel 2, dice: y derramaré, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los cielos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. Esas cosas eran las cosas que se cumplieron cuando el apóstol Pedro está hablando allá en el día de Pentecostés, y él cita este pasaje. ¿Se da cuenta, hermanos? Y luego que pasan estas cosas del derramamiento del Espíritu Santo, es que luego dice: y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Lo que estoy tratando de mostrarles es que estas cosas era algo que se le había profetizado al pueblo de Israel, que iban a suceder en el futuro. Y es exactamente lo que ahora Malaquías está diciendo. Joel era antes de Malaquías. Y lo que Malaquías está diciendo, que en el texto que estamos estudiando, porque dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno. Dios le había profetizado al pueblo de Israel que iba a venir un día en que Él ya no los iba a perdonar más, sino que los iba a castigar. Y Él compara esto con un horno ardiente. Dice que viene el día ardiente como un horno. Esa era la metáfora que se estaba utilizando. Un horno ardiente. Y en la Biblia, hermanos, porque esta gente no decía cosas por decir, en la Biblia, las escrituras que ellos mismos tenían, utilizaban esa analogía, para demostrar la ira de Dios cuando Dios iba a actuar.
Así que cuando esta gente estaban escuchando eso, ellos sabían de qué se estaba hablando, hermanos. Vamos al libro de Deuteronomio para demostrarle lo que le estoy diciendo. Deuteronomio capítulo 4. Acuérdense que Deuteronomio es en tiempos de Moisés. Para el tiempo de Malaquías habían pasado miles de años. Y Deuteronomio capítulo 4. Y en la escritura de los hebreos, esa analogía era muy conocida por ellos. Deuteronomio capítulo 4, vamos a leer el versículo 24. Dice, Deuteronomio 4, 24: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Es un fuego. Es un fuego. Dios era fuego. Así que el concepto de un horno de fuego era un concepto de castigo, tanto literalmente como figurativamente. Vamos al libro de los Salmos. Salmo 50. Hermanos, vamos a leer el Salmo 50. Y vamos a leer el versículo 3 y 4. Salmo 50, hermanos, versículo 3 y 4. Dice: vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Fuego, dice, consumirá delante de él. Era porque el Señor utilizaba varias cosas, una de las formas en que Dios castigaba a través de fuego. Fuego consumía todo. Vamos al libro de Isaías. Isaías 66. Isaías 66, hermanos. Vamos a leer el versículo 15 y el 16. Isaías 66, versículo 15 y 16 dice: porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Vamos al libro de Daniel. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, hermanos. Esta profecía que se le da a Daniel, y también ocurre en el libro de Apocalipsis. Daniel capítulo 7, hermanos. Vamos a leer del versículo 9 al 12. Daniel 7, del 9 al 12. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, o sea, las ruedas del trono, fuego ardiente. Escuche, y un río de fuego procedía y salía de delante de él.
millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él, y el juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuervo. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a la otra bestia su dominio, pero le había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Ahí están las dos bestias que el libro del Apocalipsis habla. Una bestia era el Imperio Romano y la otra era el pueblo de Israel. Fuego iba a venir sobre ellos. Fuego vino sobre ellos. ¿Cómo fue destruida la ciudad de Jerusalén y el templo por los romanos? Le prendieron fuego. ¿Te das cuenta, hermanos? Le prendieron fuego. Mataron a la gente, a los niños, a las mujeres, a los ancianos, todo, y a la ciudad y al templo le prendieron fuego. Esto es algo históricamente comprobado, algo que Dios les había profetizado. Malaquías capítulo 3, versículo 2, dice, haz estas preguntas: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Porque obviamente estas cosas iban a venir a suceder cuando el Señor retornara. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan, y el ángel del pacto, a quien desean ustedes. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, el Señor les había prometido al pueblo de Israel que Él iba a venir, y iba a venir a castigarlos. Tantos textos que demuestran eso. Vamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y escuchen cómo dice el versículo 7. Segunda de Pedro 3:7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y obviamente los hermanos leen eso y dicen: pero los cielos y la tierra que existen ahora están preservados por las mismas palabras, guardados para el fuego del día del juicio. Y utilizan este texto para decir: bueno, ahí está, hermano, ahí está hablando el cielo y la tierra. Y lo que no se comprende, hermanos, y eso lo estudiamos cuando estudiamos el libro del Apocalipsis, la expresión el cielo y la tierra. Hay tantos textos en la Biblia que dice, uno que es muy popular entre nosotros: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Analice esto, hermanos. Si el Señor, cuando decía el cielo y la tierra pasarán, estaba hablando literalmente, entonces lo que sigue diciendo el texto no tiene ningún sentido. ¿Cómo es que el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no va a pasar? Si no hay cielo y no hay tierra, ¿dónde va a quedar su palabra? Sino que esa era una expresión que el judío hablaba implicando lo que eran ellos. O sea, el judío
ellos consideraban ese templo, esa ciudad, el cielo. Para ellos, por eso Dios se lo destruye. Ese templo, Jerusalén, eso era para ellos el cielo. Ellos se creían que Dios solamente a ellos los amaba. Por eso la expresión el cielo y la tierra, cuando se hablaba del cielo y la tierra, se estaba implicando única y exclusivamente a Israel. Por eso el apóstol Pedro, otro israelita, otro judío, en este texto dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora, cuando él estaba escribiendo la carta, ¿no? Mire cómo dice: los que existen ahora, dice, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Lo mismo que Malaquías estaba diciendo, profetizando, lo mismo que leímos en Joel. Y lo de Malaquías y lo de Joel era específicamente para el pueblo de Israel. No era para el planeta Tierra, no era para toda la humanidad. Todas esas profecías de que iba a venir un juicio, de que iba a venir destrucción, fuego, todo eso, no era para el planeta Tierra, era para Israel. Y tristemente, a través de tantos años, eso es lo que se le ha enseñado a la iglesia: que va a haber un día en que Dios va a venir y va a destruir este planeta. De ahí se agarraron para decir que se lo van a destruir en fuego. Exactamente. Y como no se comprende o no se quiere comprender, todos estos juicios, todos estos textos tenían que ver con Israel, pues obviamente se aplica a todos. Porque es un lenguaje. Exacto. No es algo literal. No. Un lenguaje que vienen arrastrando desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento. Y eso lo estudiamos. Perdón, disculpen. Eso lo estudié yo hace mucho tiempo y me di cuenta que esa expresión, el cielo y la tierra, casualmente en el libro de Josefo, el libro que le he dicho varias veces que él habla de ese concepto del cielo y la tierra. Él menciona eso, de que el concepto del cielo y la tierra era un concepto muy de ellos, muy de los judíos, porque ellos tenían una adoración con ese templo y con esa ciudad. Para ellos no existía mejor cosa que eso. Por eso Jesús en el Mateo 24 empieza Jesús tocando ese templo, porque era su adoración. Aún los propios discípulos le dicen: Señor, mira todo esto. Y el Señor les dice: mira, todo esto, todo eso se va a destruir. Y ellos no pueden, en su mente no puede caber esto. Y por eso, cuando el Señor le dice: no va a quedar piedra sobre piedra, y se va, ellos lo empiezan a seguir. Lo que estudiamos por un año allá en Ebenezer, lo empiezan a seguir al monte, y entonces ellos le dicen: espérate, ¿cómo es que esto se va a destruir? Explícanos esto. Y entonces le empieza lo que nosotros llamamos el capítulo 24 y el 25 de Mateo, le empieza a decir: mira, y va a pasar esto, y va a pasar esto, y va a pasar esto. Porque en la misma mente de los discípulos no cabía de que todo eso iba a ser destruido. Para eso ellos era una locura. ¿Cómo? ¿Nuestro templo? Y el Señor les dice que sí. Pero lo que ellos comprendieron, o sea, lo que ellos vieron, la destrucción sí la vieron. Pero lo que todavía y hasta esta fecha no entendieron que es los cielos y la tierra. Exacto.
y todavía se destruyó eso y ellos no entendieron. Todavía siguen creyendo Sí, que, ok, se destruyó eso, como usted dice, y es cierto. Ahí están las evidencias, las historias lo demuestran. Pero Dios dice, aquí dice el cielo y la tierra. y todavía a la fecha, los testigos todavía a la fecha, o sea, leen todo eso porque se abocan más al Viejo Testamento y todo lo traen para el futuro que va a pasar apenas. Exactamente. Yo se lo digo porque ayer me dijo uno también así, que se están esperando todo eso. Que el cielo y la tierra sea destruido. Por eso es la enseñanza de que la iglesia va a ser Arrebatado. exactamente. Y como esto va a ser destruido, y obviamente Dios no va a destruir a su pueblo, pues lo tiene que quitar de la tierra. Se lo lleva para el cielo. Hermana Paulina. Ahorita está saliendo un hombre completamente ridículo en enlace. No sé si alguno de ustedes mira ese canal. Terrible. De que él asegura que en máximo 5 años Jesucristo viene. Vamos, pero Eso no es nada nuevo. Muchos han dicho eso. Oye, pero el Mateo 24, miren, lo desglosa, pero bien y bonito, a su pero a su manera de- manera. Y luego se lleva a Daniel. Vieran nomás qué predicación o qué enseñanza confusa le dije a mi esposo. Imagínate tú cómo estarán toditos los cristianos, porque él mete todo esto del gobierno, del presidente de hoy, del Maduro. ¿Está? Hermano, le digo a mi esposo, imagínate cómo está el pueblo de Dios asustado cuando oye eso. Asustado y confundido. Y es un profeta, él es un profeta, él está profetizando. Yo me quedé contemplando, porque en este canal las cosas o las predicaciones me enseñan, yo le volteo, yo digo, adelante, a mí no me ayuda. Hay unas Que sí, que está. para mí, pero lo que no, yo lo volteo. Y ese Dios, no, sí lo voy a escuchar y lo voy a contemplar hasta que se termine. Tanta locura, hermano, y tanto temor al pueblo de Dios. Exactamente. Pero el mismo pueblo también tiene la culpa. Sí. Porque la misma Biblia nos dice que nosotros tenemos que examinar lo que se nos está enseñando. ¿No? Nosotros tenemos la culpa también de esas cosas que están pasando. Es que no todos tenemos el conocimiento para analizar la palabra de Dios, en desglosarla, como le digo yo, ¿de dónde saca tanto de Malaquías? Yo lo he leído y lo he pasado y ahora descubro muchas cosas. Como dice Chino, ya me tienes atribulado, los hombres somos malos. Porque la verdad, todos somos malos. Exactamente. Y hermano, para nosotros, digo, gracias a Dios porque usted nació, gracias a Dios porque el Señor le dio un talento. Que verán que mi madre no está aquí para escucharla. Gracias a Dios porque nos dio la oportunidad de estar y escuchar. Porque hermano, es una libertad en el Señor Sí, escuchar a otras personas. Sí. Y nomás, como dice la hermana Paulina, los escuchamos y eso está loco, no es. Se compadece uno de esas personas y sabe uno hasta que el Señor ponga en ellos. Exactamente. Porque era lo mismo que nosotros teníamos. Eso hermano. sí, sí. sí. Y creíamos que estábamos en la verdad y tratábamos de hacerlo mejor. Pero ahora que miramos esto, digo, hermano, es una bendición que el Señor nos haya abierto los ojos, porque fue Él. Exactamente. Fue Él. Porque yo no puedo echarle la culpa a los pastores, porque es lo que ellos creen. Ellos creen y leen la Biblia y aunque unos, porque como dice la hermana, salió uno también en el 10:30, que dijo que no hay nada, en uno cristiano, que dijo, no hay nada que hable la palabra de Dios del rapto. Gloria a Dios. Pero tiene otras ideas. Pero ¿sabe qué, hermano? Me dio mucho gusto, porque dije, ahí vamos, de una manera. Este hombre es un hombre joven y está investigando Ese es y va a el llegar detalle. a la verdad. Ay, por eso le decía yo que ahí está el problema, de que si realmente la iglesia, el cuerpo de Cristo, Sí, el pueblo de Dios. nos pusiéramos a investigar, porque no, es como yo tenía un jefe
que él decía algo que se me quedó grabado. Él dice, Marciano, no es que la gente cree que yo sé mucho del trabajo que hacíamos. La gente cree que yo sé mucho. Yo no sé nada. Lo que yo sé es investigar. Eso es lo que yo hago. Investigar. Cuando no sé cómo arreglar algo, pues yo investigo cómo hay que hacerle. Y eso se me quedó grabado, y eso es muy cierto. Varias veces yo le he dicho, yo fui al Instituto Bíblico por 3 años. 3 años. Y para mí fueron 3 años perdidos. Lo único que el Instituto Bíblico a mí me enseñó era que yo tenía que estudiar. Hermano Mercedes, Para saber algo tenía que estudiar. y lo acaba de decir usted, 3 años perdidos porque estaba recibiendo lo que el otro... Exactamente, pura locura. Sí, eso es. Y eso fue lo que me enseñó el Instituto Bíblico. Yo les comenté, me sentaba y el maestro hacía preguntas y yo veía que todos contestaban. Y yo digo, chispas, pero yo soy el más torpe aquí. ¿Por qué? Porque yo quería ir a la clase con la mente en blanco. Un montón de libros que nos dijeron que teníamos que comprar. Y cuando yo empecé a leer los libros, yo contesto porque aquí está. Lo que dice el libro es lo que yo estaba contestando. Yo quería ir a la clase sin leer el libro. Pero todos ellos estaban leyendo. Y según yo, eran muy inteligentes. O sí lo eran, ellos estaban leyendo, y yo no. Y eso fue lo que se me perdió el foco. Para saber hay que leer. Pero nosotros queremos saber sin leer, sin investigar. No funciona así. Hermano, entonces usted no leía. No, para nada. Pero fíjese que a lo mejor si se había puesto a leer, había seguido la misma corriente. Exactamente. Entonces, y eso fue lo que yo aprendí. Entonces es un plan de Dios para todo. Eso fue lo que yo aprendí, hermano Ramón. Entonces, pues me fui al extremo, pues leía tanto que leía hasta las manos. A uno al extremo, porque pues empieza uno a leer y la lectura le llama la atención, y leo otra cosa, y leo, y me pasaba leyendo. Pero la lectura es muy importante. Es muy importante, ¿no? Y claro, obviamente estas cosas le empieza a uno a ayudar a buscar aquí y entonces ya hace uno. Y a mí se me hace muy fácil, hermano, y no es porque me estoy poniendo mucho sirope a mis pancakes, sino que a mí se me hace muy fácil investigar, porque lo he hecho por muchos años y ahora con la tecnología se nos ha hecho mucho más fácil. Antes yo tenía que tener un montón de libros, ahora ya no, hermanos, ya no. En un solo CD o una página de la internet está todo lo que yo necesito. Y esa misma facilidad la tienen todos ustedes. Porque ahorita ya nada más abre su teléfono y nada más le pone el Google qué es lo que quiere ver o qué es lo que quiere investigar. Casualmente, cuando yo estaba, esta palabra me llamó mucho la atención. La palabra estopa, eso. Porque yo creía estopa algo totalmente diferente de que lo que es. Y como dice la hermana García, le puse ahí la palabra en la computadora y me dio la definición. Y no solamente me dio la definición, me dio hasta pasajes bíblicos donde se utiliza la palabra. Imagínense, hermano, y repito, la tecnología nos ha ayudado a hacer las cosas todavía más fácil. Sé que no tenemos excusa. Pero el detalle es que esto mismo lo estoy diciendo, para investigar necesita irse a la historia de ese tiempo que está investigando. Exactamente. Porque si nomás lo está viendo a este momento, no va a salir de ahí. Porque, por ejemplo, lo que se me quedó muy grabado, cuando se saludaban en aquel entonces Maranata, yo les juro que mucho tiempo, o sea, en esta época que ven, no saben ni que si no la investigan. Exactamente. Y ahí, hermano Ramón, es donde está, para mí, una de las raíces del problema que hay en la iglesia. Exactamente. De que
la gente dice, ok, nos quedamos con esa duda, en otras palabras, nos quedamos con la duda. ¿Y por qué dijo el hermano Ramón Maranata? Y la gente se va y se queda con la duda. No debemos de quedarnos con la duda. Debemos de preguntar, debemos de indagar, debemos de saber. Y irse al tiempo ese y al lenguaje de ese. ¿Por qué se decía eso? ¿Por qué los cristianos cuando se encontraban, se saludaban, decían esa expresión? Y cosas así, y luego salimos del error. Pero a través de los años, pero gracias a Dios, hermanos, que yo sí creo que el Señor, cuando voy a playas, cuando voy a Tijuana, cuando escucho ciertas, vemos que obviamente no como nosotros quisiéramos, pero Dios está haciendo cosas con la gente. Y la gente está viendo las cosas diferentes, gracias a Dios. Y eso es importante. La inquietud, hermano. Exactamente. Y ellos tienen interés de saber y buscan. Y eso es lo mejor que nosotros podemos hacer. Meter ese gusanito ahí y que Dios haga el resto. Vamos a seguir aquí. Este metafórico, porque este horno, estamos en Malaquías capítulo 4, versículo 1. Dice, he aquí que viene el día ardiente como un horno. Esta metáfora de un horno ardiente, dice que estaba preparado y encendido para todos los orgullosos e insolentes, porque eso es lo que la palabra soberbios significa. ¿Vale? Cuando somos orgullosos e insolentes, somos soberbios. Obviamente todo ser humano es orgulloso y todos somos insolentes. Lo único que hay unos que esa ya es su forma de ser, su vida, así son. Pero el orgullo es algo que todos tenemos. Todos somos orgullosos, aunque muchos días dicen que no lo son, pero todos lo somos. En cierto sentido sí lo somos. Pero aquí obviamente se estaba hablando de estas personas que por su soberbia estaban rechazando a Dios. Estaban ellos diciendo, como que leímos anteriormente, el versículo 15 del capítulo 3, cuando estudiamos eso, dice, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Estas personas estaban diciendo estas cosas. Ellos eran los soberbios. Porque ellos estaban diciendo que Dios bendecía a los soberbios. Ellos eran los soberbios. Y dice la palabra, lo que estamos estudiando, de que este horno que venía en aquel día, porque no era ni siquiera para el tiempo de Malaquías, debe estar preparado para los soberbios y todos los que hacen maldad. Vuelvo y repito, sigo enfatizando que aquí se estaba hablando de personas que habían rechazado a Dios, porque probamos unas semanas atrás que todos somos malos. Todos somos malos. Y pues obviamente aquí no está hablando de que toda la humanidad, todas las personas iban a caer en ese horno de fuego, sino que estaba hablando de las personas, hermanos, que rechazaban a Dios, habían rechazado el consejo, la palabra de Dios. Y por eso Dios le está diciendo que había preparado este castigo para ellos. Y eso es lo importante, hermanos. Estas características y diferencias estaban allí en cada uno de nosotros. Pero se estaba hablando de una forma metafórica para todos los pecadores que no se arrepintieron de sus pecados y no aceptaron la salvación de Dios. Porque acuérdense, hermanos,
aunque no se utilizaba literalmente el término Jesús en el Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, yo sé que ustedes lo han leído muchas veces, siempre se hablaba de que Jehová traía o iba a traer una salvación. O sea, el término salvación se utiliza mucho en el Antiguo Testamento. Salvación. Pues ellos rechazaban a Dios y rechazaban su salvación. A esos era el que este castigo iba a venir. Porque si el castigo fuera para los soberbios y los malos, entonces tendría que ser para todos nosotros. Pero se estaba hablando de estas personas que escucharon las profecías, que escucharon el mensaje de los profetas, pero aún así ellos rechazaban a Dios, no creían en Él. Y en toda la humanidad ha habido ese tipo de personas. Y luego Dios, hablando ahora más específicamente, se estaba refiriendo a Israel. Que si había un pueblo en la historia de la humanidad, hasta ese tiempo de Malaquías, que tenía que conocer el verdadero Dios, tenía que ser Israel, hermanos. Porque no solamente se les profetizó, sino que ellos vieron. Están pasando una novela, sí, hermano, a veces veo una novela. Están pasando una novela que se llama Los 10 Mandamientos. Y me llama la atención en la novela que en este tiempo es cuando ya el pueblo salió de Egipto, que está por entrar en la tierra prometida, y va a haber la rebelión de Acán. Él se va a rebelar porque él dice que Moisés no es el líder. Toda esa revelación. Y me llama la atención de la novela porque aunque sí tiene cosas que son muy bíblicas, hay algunas cosas del hombre, ¿verdad? Le meten cosas que la Biblia no demuestra. Pero qué interesante es de que el ser humano sabe muchas cosas que Dios ha revelado a través de su palabra. Porque yo estoy seguro que para poder hacer esa novela, ellos tenían que leerla en la escritura. Tuvieron que leerla. Tuvieron que leer la escritura. Aún los arqueólogos, toda esa gente, ellos cuando andan buscando, ellos se meten en la Biblia. Pero esto es lo interesante. Se meten a leer la escritura para buscar información. Pero no hay un toque de Dios en ellos. ¿Se dan cuenta? Aún así, ellos lo rechazan y es como el síndrome de Malco. ¿Saben quién es Malco? ¿Se acuerdan de Malco? Malco es aquel hombre que el apóstol Pedro le quería cortar la cabeza, pero nada más le cortó la oreja. Y el Señor Jesús toma esa oreja, el primer trasplante, injerto, y le envuelve y le coloca la cabeza, la oreja. Y aún así, el Marcos no cree en Jesús. Y yo, cuando leo ese pasaje, me acuerdo de nosotros, de cómo Dios ha hecho tantas cosas en nuestra vida y nosotros seguimos dudando. O sea, que le corta la oreja y que alguien venga y se la acomode y aún no hay ninguna evidencia que aquel hombre creyó en Jesús, a pesar de que él vio ese milagro. Hermanos, por eso la Biblia nos demuestra que la razón por la cual nosotros creemos en Dios es porque Él puso en nosotros esa creencia. El hombre por sí mismo no puede creer en Dios. No podemos, hermanos. Hermano, Él la experimentó, pero todos los que estaban allí que vieron eso. Pues, hermano Ramón, si el que le pusieron la oreja no creyó, pues nosotros menos. ¿Y sabe por qué?
Porque de todas maneras, si habían creído todos esto, entonces no se había hecho nada. ¿Se da cuenta? No creo yo porque se lo pusieron bien. Si se lo hubieran dejado mira, a ese sí que le pusieron Increíble. Para seguir en el mismo. Pero lo que se iba a hacer. uno lee esos textos de la Biblia, por lo menos yo, y yo me quedo así como, chispas, de verdad que nosotros estamos mal. Y una prueba más para todos los que estamos en la tierra, que esto era bien claro para Israel, porque si no ya no existiera la tierra. Exactamente. No, pero es que nuestros hermanos dicen que estos textos son para el futuro, Ajá, sí. para seguir siendo para el futuro. Pero si le pusieron atención al texto que leímos de Pedro, él dice, los cielos y la tierra, aquí, ahora, en este tiempo. Él estaba hablando, y eso es una de las grandes revelaciones para mí del preterismo. Para mí, una de las cosas que el preterismo hizo en mi vida es que parece mentira, que parece algo que nosotros ya debíamos haber comprendido muchos años atrás. El preterismo me hizo entender a mí que estos textos no tienen nada que ver conmigo. Nada que ver conmigo. Eso fue una de las grandes revelaciones para mí del preterismo. De que cuando yo empecé a estudiar el preterismo, que decía, y vosotros, pues yo me zambullía ahí en el vosotros. Pues ese vosotros o nosotros o ustedes no tienen nada que ver, nada conmigo. O sea, el tiempo de las escrituras es lo que no se nos enfatizaba antes. Se nos enfatizaba que cuando la Biblia estaba hablando, nos estaba hablando a nosotros literalmente. Y eso no es cierto. No hay ningún texto en la Biblia que nos hable a nosotros en el día de hoy literalmente. Ninguno, no hay. Y no solamente a nosotros, a 20 siglos atrás. A ningún cristiano, 20 siglos atrás. La Biblia está hablando literalmente para ellos. Nada. Pero a través de los años, eso es lo que se nos enseñaba. Mira, esto se está diciendo a ti. Esto es para nosotros. Esto para nada. Para nada. Y eso fue para mí una gran revelación. Entender ese concepto. Y cuando entendemos ese concepto, entonces sí podemos captarle, como decía el hermano Ramón, tenemos que irnos allá, a la historia, allá atrás, de lo que sucedió, por qué se hacía esto, por qué se decía esto. Allá, no en el día de hoy. No en el día de hoy. Y por eso a veces muchos textos que nosotros no entendemos, no sabemos cómo aplicarlos. ¿Cómo es que el Señor llegó y mira, no, ni siquiera me lavaron los pies, me dio un beso? ¿Por qué nosotros leemos eso en el día de hoy? Que usted tenga, que usted llegue a mi casa o yo llegue a la suya y usted me tiene que dar un beso. Usted es gay, el hermano es gay. Pero en esa cultura eso se acostumbraba, se da cuenta, y así hay muchos textos que nosotros no podemos comprender porque eran textos que se escribieron para esos tiempos, en esas culturas totalmente diferentes. O nuestro Señor Jesucristo que subirse en un asno. Ahorita la hermana de Catrina le diera raíz, le llevara, mire, lo que tiene ahí, mire. Imagínense, ¿se dan cuenta? Y todo eso a nosotros se nos hace difícil. Hermano, se decía la hermana el otro día, hermano, ¿cómo es que usted dice que el apóstol Pablo estaba hablándole a ellos? Ok, no le estaba hablando a ellos. Aquí dice, y cuando pase por España, eso quiere decir, hermana, que si usted y yo agarramos un avión y vamos a España, vamos a ver al hermano Pablo. No. Entonces, en el libro de Romanos dice que el apóstol Pablo dijo que él iba a pasar por España. El país, España, que el día todavía existe. Entonces, si vamos a España, ¿vamos a ver a Pablo? Claro que no. Cualquiera que dijera eso tiene que estar retardado. Pero entonces, ¿cómo si comprenden que eso Pablo lo estaba diciendo en aquel tiempo? Pero en el mismo libro de Romanos dice, y el Señor
aplastará a Satanás en breve. Y leen eso y dicen, oh, el Señor va a hacer eso con el diablo en el futuro. Espérate, pero es en el mismo libro. En el mismo libro que le habla de España, él dice que le va a poner a Satanás debajo de vuestros pies. ¿Cómo uno es para el futuro y el otro es para el pasado? En el mismo libro. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Cómo es que tenemos que utilizar la Biblia en contra de ellos mismos? Porque ella sí comprendió que si nosotros fuéramos a España, el apóstol Pablo no va a estar ahí. Pero no comprende que el mismo libro dice que Dios iba a poner a Satanás debajo de vuestros pies. Porque según ella, el Satanás anda haciendo todas las suyas por ahí. Y ella no supo cómo explicarme eso. Pero siguió creyendo en su diablo. Porque el diablo es algo cultural. El diablo ya no es algo cultural. Es importante para nosotros tener el diablo. Y eso es lo que no se comprende, hermanos. Y ese es el punto de la escritura, que no la podemos sacar de su tiempo, de su contexto histórico, de su contexto bíblico. No la podemos sacar. Y eso es lo que ha sucedido a través de los años. Porque obviamente hay varios textos que hablan de una forma futura, como el que estamos estudiando. Aquí dice, porque aquí viene el día. Y cuando yo estaba leyendo algunos comentarios, hermanos, sobre este versículo, la gran mayoría de los comentaristas bíblicos, la gran mayoría, hermano, y lo que me llama la atención, que hay algunos que mencionaban la destrucción del templo, la ciudad de Jerusalén, pero luego decía, pero esto también tiene que ver con el futuro de la humanidad. No, para nada. Y en el Antiguo Testamento la palabra día del Señor o día aparece más de 2000 veces, o sea que era parte del lenguaje del pueblo de Israel. Cuando dicen día, el Señor siempre se refería a que iba a haber un juicio, un castigo o algo. Y hay textos que el día del Señor fueron en el Antiguo Testamento, pero este que estamos estudiando, el que dimos en Joel, era para lo que sucedió en el año 70. Pero la gran mayoría del día del Señor, eran cosas que iban a suceder en los tiempos de ellos. Por eso cuando leímos Joel, fuimos a leer el contexto, que dice que iba a derramar su espíritu, y sus hijas y vuestras hijas verán, y eso se habla en el libro de Hechos. Porque el apóstol Pedro cita a Joel cuando él se levanta y dicen, que la gente estaba borracha. Dice, no, la gente no está borracha, son el mediodía. Esto es un cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel, que él iba a derramar el espíritu sobre él. ¿Se da cuenta? La misma Biblia nos está demostrando que la profecía de Joel se cumplió en tiempos de Pedro. Y esa misma profecía dice, y iba a venir el día grande y espantoso de Jehová. Ahí mismo. Por lo tanto, si lo que es el derramamiento del Espíritu Santo se cumplió en el templo de Pedro, pues el resto también tenía que cumplirse en ese tiempo. Solamente utilizando la lógica, hermanos, utilizando el sentido común, caemos en que estas cosas ya sucedieron. Pero ¿sabe una de las cosas más difíciles que nosotros los humanos tenemos? Una de las cosas más difíciles que nosotros los humanos tenemos es decir, estoy equivocado, me equivoqué. Hermanos, perdónenme. Es muy difícil, hermano. Eso es muy difícil. Hermano. No, es muy difícil. Quizá para usted. Y luego para hermana Padilla. Porque hay hasta un dicho, hermano, que dice que es de salud cambiarle. Ahora usted tiene un ministerio internacional, tiene programas de radio, de televisión, ha vendido miles y miles de copias de libros, folletos, CD, y entonces usted se va a parar y va a decir, ¿sabe qué? Todo eso que yo estaba diciendo no era así. ¿Usted cree que ellos no van a hacer eso? Sí, pero todo
lo grande se empieza por algo pequeño, hermano. Y si uno en la vida de uno sabe reconocer sus errores, entonces cuando algo grandísimo venga a su vida, uno va... Yo no sé la situación de él porque nunca he estado en su situación. Yo hablo de mi situación. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y empieza por algo pequeño. Cuando uno comete un error, uno tiene que saber reconocerlo y decir, perdón, me equivoqué. Yo realmente no creo que estas personas, aunque ellos llegaron a saber la verdad, lo reconocerían. Hay demasiados intereses detrás. Dime, Jaime. Mamá, yo puedo pensar que algunos ya conocen la verdad. Oh, sí, pero pero por eso digo, por eso decía, hay demasiados intereses detrás para ellos luego pararse públicamente y decir, ¿sabes qué? Nos equivocamos. No es así. Y tienen que seguir el juego. Demasiado dinero, prestigio, lo que sea, y eso es muy difícil, demasiado difícil para el ser humano admitir tal cosa. Y ahí es cuando yo pienso que la mano de Dios, porque todos decimos que Dios ya lo tenía planeado, es que Dios ya lo había propuesto, es que estaba en el plan de Dios. Hay algunas cosas muy específicas que sí, porque yo no entiendo a Dios, pero no todo lo podemos decir de esa manera. A esas personas que han llegado tan arriba, Dios de ellos baja, hemos visto muchos. Su ministerio ya no ha sido el mismo. Algunos otros se ubican, tratan de ubicarse y se ponen como cualquier otro ser humano dentro de una congregación. No podemos juzgar y hacer un juicio así tan tajante. Yo lo que creo, como dice Jaime, que hay muchos de ellos Sí, hay muchos. que sí han reconocido que lo que ellos han estado enseñando no es así. Pero insisto, Hay otros. hay mucho dinero, prestigio envuelto. Pero hay otros que tal vez sí. Pues no hemos escuchado de ellos. Pues si no, Dios se encarga de ellos. Ahí está Jim Baker. De eso no hay duda, Sí, no hay duda. ahí está. Que Dios se encarga de ellos, pero el punto es, estábamos hablando de el hombre. Pararnos y decir, ¿sabe qué, hermanos? Dios está equivocado. Hermano Bercha, yo le entiendo lo que usted está diciendo, pero el punto que siguen engañando y cuándo va a parar. Y eso es peor todavía. Eso es lo que está peor. Eso es peor. Porque si se pone uno a decir así, ya se echó el lazo y se va a tener a eso. Se va a tener a lo Y eso es lo que hasta afecta. y peor, con desde el gobierno hasta de muerte se va a ir esa persona. Porque una cosa es uno enseñar algo que no es cierto, pero uno así lo cree. No es cierto, Exacto. pero uno lo cree. Exacto. Eso es. Pero enseñar algo que uno sabe que no es así, eso sí tiene algo bastante difícil. En ese caso, pues mejor quedarse no callado. Exacto. Exacto. Sentarse. Pero saber que no es así y enseñar algo eso creo que está fuera. Dígame una cosa. Si muchas veces nosotros pequeñecitas así, cuando nos preguntan algo y sabemos que no es. Y está hablando te voy a de esto. Donato, ahora el esposo de la hermana Juanita que antes que muriera, me dice, ore por mí, porque yo quiero ir al cielo, porque allá me está esperando mi madrecita. Hermano, y cuando yo volteé me dice, ¿verdad que sí me está esperando? Ay, santo Dios, ¿qué le digo? Si me está pidiendo que ore para ir a ver. Si le dice que no se muere ahí mismo, Okay. se muere antes. Si me está pidiendo que le pida a Diosito que lo lleve al cielo para ir a ver a su madrecita, y lo me dice, ¿verdad? Dice que sí me está esperando mi madrecita. Digo, pues no sabré decirle si su madrecita, pero hermano, en ese momento le voy a decir algo. Es tan duro. Fíjese que yo no tengo ningunos intereses ahí. Exacto. Es tan duro contestar la verdad. Ahí está el detalle. Usted está probando el punto. Es que si en esos momentos no podemos decir las cosas como son, ahora cuando hay tantas cosas envueltas. Interés. Y yo le digo, lo que sí le prometo, le digo, usted sí, si usted acepta a Cristo de corazón y todo,
y le pide perdón al Dios vivo y a los que lo rodean, lo único que le puedo asegurar es que usted va a ver Y esa es una respuesta sabia, es hermano. no, pero es cierto, todos creo que hemos estado en esta situación. Yo no le puedo decir que sí ni que no. Todos hemos estado en esa situación. ¿Cómo se llama? El derecho mío, el derecho no. Que madrecita que me. Dije yo, no, pues él me está pidiendo con todo corazón que ore por él. Entonces, cosas así, hermano, que son tan pequeñitas que no hay intereses. Por eso es que se hace tan difícil, hermano. Difícil poder decir. Si nosotros como humanos, a la familia, cometemos errores, decimos cosas que no son y se nos hace difícil ir donde los hijos, donde la esposa, lo que sea, y decir, ¿sabes qué? Pues la regué, discúlpame, pues, no era así. Imagínense. Y ahora algo que impacta a tanta gente, no, seguimos en lo mismo, seguimos diciendo locuras, pero así es. Nos pasa a todos, hermanos. Vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, el capítulo 20. Esas revelaciones que nosotros estudiamos hace muchos años atrás. Revelaciones capítulo 20. Vamos a leer el versículo 15. Apocalipsis 20, 15. Dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No, hermano, pero ya dice el horno de fuego, lago de fuego, horno de fuego, todo es una metáfora. Porque ni tanto el lago de fuego como el horno son cosas literales, sino que está hablando de cuál iba a ser las consecuencias de aquellos que rechazaban a Dios. Exactamente. Porque eso es otra cosa. Usted escucha a los hermanos de que el infierno es un lugar donde la gente se va a estar quemando por una eternidad. Quemando, literalmente. Quemando. ¿Y cómo podemos probar eso? No, y que todavía no está, hermano. Eso va a ser para el futuro. Pero no es así. Porque, pues, ¿qué es lo que se va a estar quemando por una eternidad? Obviamente no puede ser el cuerpo, porque nuestro cuerpo no puede resistir el fuego por una eternidad. ¿Qué se va a estar quemando por una eternidad? Es lo que no han explicado. Exacto. El alma no se puede quemar, el espíritu no se puede quemar. Entonces, ¿qué es lo que se va a quemar por una eternidad? James Conner sabe la respuesta. James no va a dar la respuesta. Pienso yo, como pensé antes, cuando estuve en Tercer, yo pensaba, pues, si la gente iba a quemar por eternidad, pues yo pensaba, va a haber una manera, cuando alguien está en el infierno, que como que Dios va a hacerlo como que se está quemando, pero no va a doler, pero no se va a quemar como no se va a consumir. Sí, yo pensaba. No, y quizás esto es lo que muchos piensan. Pienso yo y eso también. Pero no tenemos ningún texto que nos demuestre eso. Es nada Bible verse. No tenemos nada que nos demuestre que las personas iban a estar quemándose por una eternidad. Nada. Claro que hay unos que utilizan algunos textos que vamos a tocar más adelante para decir, mira, ahí está el gusano que nunca muere. Mira, ahora no solamente son la gente, sino también los gusanos. Y ese texto está hablando literalmente del gusano. Entonces los gusanos también tienen inmortalidad. Pero lo agarra uno como literal. Exactamente. Cuando no conocemos la verdad. Hermana Gutiérrez. Hermano, ya eso
yo creo que ya es, porque a mí me pasó, de que uno a ese pecó, que tiene que tener castigo. Pero digo, Dios no es como nosotros, todavía ahí miramos la misericordia de Dios, el amor de Dios para con nosotros, de que pues, somos malos, pero Él murió por nosotros. Y aún aquellos que le rechazaron van a tener ese dolor tan grande de la separación de Dios. Pero antes yo decía, no, pues sí, se van a quemar por toda la vida. Qué injusto, qué persona tan mala de pensar cuál es la satisfacción, cuál es el ser feliz uno pensando que aquellos que no aceptan al Señor se van a ir a quemar. No, es que como he escuchado a varios hermanos que si esta gente fuera muy mala, necesitan ese castigo eternamente, que se estén quemando allí. Pero, hermano, todo tiene salida. Cuando están acercando, dicen que le van a dar un cuerpo que no se va a quemar. Sí. Y luego a uno, que un cuerpo pues, también de salvación, pues, para eterno. Pues. Y allí no lo... Voy, repito, no hay un texto en la Biblia que nos demuestre eso. Dice que la paga del pecado es muerte, y dice el mismo texto, y la dádiva, o sea, el regalo de Dios es vida eterna. O es muerte o es vida eterna. Y también dice que Dios es amor, pero es fuego consumidor. Por eso digo que la Biblia nos demuestra eso. Y todo comprende la enseñanza popular de que el alma no muere, de que el alma es algo inmortal. Por eso es que la gente cree que cuando las personas se mueren, pueden salirle a uno, o pueden aparecerse aquí, pueden aparecerse allá, porque está la creencia de que el alma de las personas no murió. Y la gente cree estas cosas, que se le apareció fulano, que se la Y metió. aún los cristianos. Oh, sí, tristemente. Y por eso es que se cree estas cosas. Y obviamente el catolicismo y todo eso también pues, influenció mucho. Yo pienso que cada quien cree en lo que mejor le parece al final del día. Porque yo cuando me hablan del infierno, yo francamente no creo en el infierno. Voy a ser muy sincera. Porque yo siempre dije, Dios es amor. Y los malos aquí somos nosotros, que estamos deseándoles a los demás. Nosotros somos muy justosos, y les estamos deseando a los demás de que fueron tan malos, que tiene que haber algo para ellos. Tiene que haber. Y yo decía, Dios es tan maravilloso, Dios es, oh Dios, mi mente lo entiende, que Él no hizo el infierno para los seres humanos. Porque ¿quién en el limbo o en donde están las almas dice, oh, yo quiero nacer? Nadie pidió nacer. No, para nada. Entonces Dios, como dice el hermano, en su infinito amor, ellos no tuvieron la oportunidad de ser redimidos por Jesucristo. Se termina ahí todo para ellos. Pero eso no es lo que creen muchos. Hermana Paloma, ¿usted quiere decir algo? Luego que muchas veces sufrimos por los que se van al infierno y muchos queremos que se castigue al mal. Ayer me tocó hablar con esa hermana Juanita, y con usted, haga de cuenta, estuvimos todos siempre juntas en la iglesia. Ay Señor, y ayer me tocó hablar con ella. Y estaba tan atormentada que gracias a mi poderoso Dios, después de que cuando colgamos el teléfono ya hablamos diferente. Estaba tan atormentada porque había un chavalito desde chiquito, su madre la miramos embarazada, que salió vaguísimo, hermano, pero de esos matones, rateros, asaltadores, lo que usted quiera. Y se crió allí pegadito al hermano. Un día vinieron y lo balacearon y cayó medio muerto ahí en la casa del hermano. Ella lavando aquí y oyó que atrás, ahí estaba Omar agonizando. Hermano, 4 veces murieron de muerte.
Y ella decía, oh, es que Dios le está dando una oportunidad para que lo acepte. Y ella continuamente le hablaba. Pues no, hermano, ayer, antier enterraron a Omar, ahora sí lo mataron. Lo mataron en estos días, hace como 3 o 4 días lo mataron. Y la hermana Juanita, tan atormentada, la hermana tan triste, de esta manera, que sus hijas le dijeron, madre, estamos viendo más triste ahora con Omar que con mi padre. ¿Por qué? Porque tu padre se fue con el Señor y Omar no tuvo la oportunidad de arrepentirse. Mira, llegaron y le balacearon la cabeza 7 balazos y lo mataron. Y que creo que el último, él traía un desarmador y se lo enterró aquí. Cuando cayó sobre él y se le quedó acá y se le salió el cerebro. ¿Cómo murió el muchacho? Y estaba tan atormentada la hermana, estaba triste, que ni la miré eso, tampoco yo con su esposa. Y luego me dice, hermana, es que Omar, que le digo, hermana Juanita, ¿por qué pues se lo llevó el Señor? Sí, ¿cuántas veces es que él no quiso del Señor tanto que le hablaba? La oí, pero nada. Le digo, hermana, es que si usted dice que él no quiso, pues porque el Señor no lo tenía en su plan, hermano. ¿Usted ha leído la Biblia? Que dice que no para todos es la salvación. Mire, Donato, que le dije, yo con Donato me quedé contenta porque unos 3 meses él aceptó a Cristo y él cambió totalmente y nos pidió perdón y me dijo todo. ¿Pero por qué? Porque no está. Donato, Dios tuvo misericordia y con Omar no lo tuvo, porque yo estoy segura que no se arrepintió, dice, porque yo apenas, haga de cuenta, ya andaba quemando unos carros que se robaban ahí cerquitas. Y se fue a la cancha, fuera de la casa, y ahí le gritaron mamá, pistón, porque así le decían, ni le gritaron por su nombre. Pistón, al tiempo que el volteó, le balancearon la cabeza. Dice, no tuvo tiempo de arrepentirse. Yo le digo, hermano Juan, usted tiene que entender que no para todos. Oye, entonces no. Le digo, ya, oh, sí es cierto. Cuando fui a pescar a Donato, yo le expliqué. Entonces usted cree que entonces no. Dijo, a lo mejor yo no hice el trabajo ni ustedes porque desde chiquitito lo llevamos a la iglesia, a ese hermano. Entonces no es porque yo no haya hecho, fíjese hermano, ahí va. Ella se sentía culpable. Eso, porque estaba pegadito a su casa y a lo mejor no había hecho el trabajo que tenía que haber hecho, meterse a algo, no hombre, llegan los ventados, banda y la agarran y usted también la matan. No fui, de tiempo, sentar. No. Le digo, no fue. Le digo, eso, cuando Dios salva es por su misericordia. Y cuando no, también porque... Y oportunidades tuvo, Estuvo hermano de chiquito. Exacto. Hasta como unos 14 años lo estuvimos llevando. Y le digo, yo lo estuvimos llevando porque yo llegaba más, vámonos a la escuela dominical. Y él iba muy contento de todo. Pero hermano, salió terriblísimo. Ese muchacho increíble. Hermano, Y estaba atormentada la hermana Juanita, porque ella no había hecho el trabajo, o que porque Dios había hecho eso. No, y así sucede con muchas personas, Cuando ya hablamos especialmente con los hijos, familiares. Sí, cuando ya hablamos un rato, ay hermano, usted no sabe, esta noche voy a dormir tranquila, porque anoche y antenoche que lo estamos velando, yo estaba bien triste, que Dios me lo iba a demandar. Ay hermana, ¿qué le va a estar demandando? No le iba a demandar a su esposo, le digo, menos a Omar. Yo le dije, y al último hermano, gracias a mi Dios, porque ella entendió, porque estuvimos hablando mucho de eso. Ella entendió que eso es de Dios. Sí, Él es el que salva. Sí. hermano, Dice, hay un dicho muy común que dice que todo es como lo mires a través del cristal. ¿Cómo lo mires? Todo según el color del cristal que Donde miras. el cristal, donde lo mires. Y yo, oyendo a la hermana, dice que la hermana ahorita dijo que no había tenido misericordia. Tuvo misericordia de él por el cristal donde yo miro. Porque usted cree, hermano, vivir esa vida, no hay satisfacción, no hay felicidad, no hay paz. Entonces, tuvo misericordia de Dios de acabar con esa vida, ¿no? No, y la familia, Sí. pobre, ¿cómo está? Es
viviendo algunas Pero situaciones. hermano, se cumple lo que dice la palabra de Dios. Lo que eso siembra. Mire, lo que uno siembra, su madre. Me dijo la hermana, ore mucho por Silvia. Es que es una de la colonia y pegadita a nosotros. Una cuadra, si acaso, carretera donde vive el hermano Juan Dani y yo y la Silvia. Está destrozadísima porque ya se le murieron sus 3 hijos. Tuvo 5, creo 5, y solamente las 2 mujeres le quedan. Pero los 3 hijos, uno murió de sida, otro de dosis y este que le está. Pero a todos los andaban siguiendo, a todos. Y le digo, hermana, y me dice, ay, Silvia. Le digo, sí, pero recuerde, Silvia, que fue. Se vino por acá, que dice a limpiar casa, no, enamorada la mujer, se olvidó de los hijos. Cada cuanto les daba las migajas y los hijos haciendo lo que querían. Le digo, miren, la Biblia dice Están las que consecuencias. la consecuencia Están ahí. ahí está, mi hermano. Entonces hay que orar por Silvia, porque también hay, digo, hay que orar por Silvia. Y Silvia, eso sembró con sus hijos. Separación de ellos, no amor, no cariño, no comprensión, no nada. Prácticamente se criaron ellos solos en la calle. El esposo, que el primer esposo, un alcohólico, murió allá dentro del baño también. Santo. Entonces esa familia destrozada. Ahorita la única que queda la señora y 2 hijas de ellas, pero andan en la misma condición del que acaban de matar allá también. Igualita. ¿O sí? Sí tenemos que orar por esa familia. Exacto, sí. Claro, sí. Y Yo le digo, pues sí, solo Dios. sí voy a orar por Silvia, pero déjese estar usted atormentado. Porque yo la misma atormentada, como digo, de cuando el esposo. Imagínense si la salvación fuera por eso. Ay, sí, mi ¿Cuántos se salvan? Ujú. Si la salvación fuera porque usted oraba por mí, bendito. O yo por usted. Sí. Bendito. Vamos al libro de Judas. Judas 6 y 7. Solo tiene un capítulo, así que vamos a leer el versículo 6 y 7. ¿Tienen, hermanos? Judas 6 y 7 dice: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Escuchen. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contranaturales, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y cuando estudiamos el libro de Judas, hice este comentario que me gustaría comentar de nuevo. Ahí dice literalmente, ustedes le pusieron atención a la lectura, que Sodoma y Gomorra, que fueron ciudades, como decir, Tijuana y San Diego, fueron ciudades que existieron literalmente. Gente vivía allí. Eso está comprobado históricamente, arqueológicamente está comprobado eso, ¿vale? Y aquí dice el texto que estas ciudades fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Cómo es que no estamos viendo el fuego ahora? Si ahí dice que el castigo de Sodoma y Gomorra fue un fuego eterno. Hoy en día que tenemos satélites que usted puede ver en cualquier parte del mundo, ¿cómo es que no vemos el fuego ese eterno de Sodoma y Gomorra? Hermano Eli. ¿Qué dice? Eterno. Exacto. ¿Cómo dices que se va a quemar Y eternamente? fuego fueron ciudades que existieron y que fueron destruidas. Y aquí Judas está hablando en pasado. ¿Cómo es? Y le estoy diciendo esto nuevamente para enfatizar que el horno ardiente, que el lago de fuego, que todos esos términos en la Biblia no son literales. Porque si así fuera, nosotros estuviéramos viendo el fuego eterno de Sodoma y Gomorra, lo cual no es cierto, porque
usted ni yo no lo vemos. Porque la Biblia habla en esa forma, refiriéndose al castigo, al juicio que Dios traía sobre estas naciones, y utilizaba el término de fuego, de consumir. Vamos a seguir leyendo en ese versículo, porque es muy explícito en esa parte. Y por eso, hermanos, cuando allá en Malaquías dice que he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, se estaba refiriendo a que iba a venir un juicio sobre el pueblo de Israel. Y es lo que sucedió en el año 70, cuando el ejército romano destruyó totalmente la ciudad y quemó el templo. Lo quemó totalmente. Ese muro que hay en Jerusalén en el día de hoy, ni siquiera, porque eso también es otro que muchos no saben eso, no quieren saber, que el muro ese, el muro del lamento que le llaman, no era parte del templo. Era parte de los anexos que tenía el templo, pero no era parte del templo. Lo que Jesús dijo se cumplió. Él dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra de ese templo. Y así sucedió. Los romanos los destruyeron. El templo estaba atrás de esa muralla. Exactamente. Porque muchos no saben, muchos creen que esa muralla era parte del templo, y eso no es cierto. O sea, nosotros nos explicaron el lugar que estaba atrás de esa muralla. El templo fue totalmente destruido. Totalmente destruido. Imagínense, si andan en ese muro ahí poniendo sus peticiones, imagínense si todavía estuviera el templo en el pedazo de... Hombre, llega uno, el piso está llenito en el piso, hermano, de tanto papelito que lo ponen. Que le ponen ahí, aquel agujero ahí, Sí. como el viejo chiste que creo que les conté, ¿verdad? Del judío que estaba ahí, poniendo su petición, y se fue, y uno le pregunta, ¿el Señor te contestó? ¿El Señor te contestó tu oración? Dice, no, a veces parece que estoy hablándole a una pared. Es exactamente lo que está haciendo, ¿verdad? Pero bueno, así somos, ¿verdad? Así somos. Tristemente, versículo 23 del mismo libro de Judas. Mira cómo dice. Y esto, estudiamos el libro de Judas, tocamos estas cosas. Judas 23 dice. Hermano, junio 30 del 2013. ¿Junio 30 del 2013? Sí. Mira. Yo no tengo pinta. ¡Wow! 2013. Eso va ya, el próximo mes van a ser 4 años de eso. Parece que fue ayer. Algunos dicen, no, nosotros no estudiamos eso. No, nunca. Dice Judas 23, hermanos. A otros salven arrebatándolos del fuego. ¿De cómo dicen? Y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Arrebatándolos del fuego. Porque se estaba hablando de que el castigo iba a ser fuego, pero no un fuego literal, sino que es la forma que se hablaba del juicio de Dios. Sí, el fuego era literal en edificios, ciudades, cosas así, pero no era que la gente, el ser humano iba a estar quemándose una eternidad, era el fuego, sino que es la forma en que la escritura judía hablaba, así se expresaban ellos. Y a veces se nos hace muy difícil entender eso. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 6 al 10. Un poquito
poquito, vamos a leer un poquito. Segunda de Tesalonicenses, hermanos, capítulo 1. Y vamos a leer del 6. Sí, del 6 al 10. ¿Vale? El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Tesalónica, le dice de esta forma. Segunda de Tesalonicenses 1, 6 al 10 dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan, y a ustedes que son atribulados, darle reposo con nosotros. Ya como dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Mire cómo, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Ahí está. Dice que sufrirán pena de eterna perdición, que Él se iba a manifestar en llama de fuego. Todos esos términos, ¿no?, son términos metafóricos, porque Dios, leímos en Apocalipsis que en el templo salía fuego. La Biblia nos demuestra que por lo menos en dos ocasiones la Biblia nos habla de que hubo fuego que vino directamente del cielo. Y eso, bendito, está tremendo. Cuando se erigió el tabernáculo y se iba a encender ese fuego, provino del cielo. Por eso los sacerdotes no podían permitir que ese fuego se apagara. Constantemente los levitas tenían que mantenerse ese fuego ardiente. En el momento en que el fuego se apagó, la gloria de Israel se fue al piso. Y luego ocurre nuevamente que viene el fuego del cielo, y ese pasaje es muy conocido. Es cuando, siempre me confundo con Elías y Eliseo, cuando creo que es Elías, cuando le echa agua y le echa agua al sacrificio, agua, y luego empieza a orar y a pedir fuego del cielo. Y dice que vino el fuego, consumió todo eso. Dos pasajes bíblicos donde nos menciona que del cielo vino fuego. Y eso fue literal. Exactamente. Hermano. Porque no se puede encender con cualquier fuego. Exacto. Sí, que era un fuego que el Señor había encendido. Y fuego extraño era ese. El fuego extraño que habla la Biblia en el Antiguo Testamento era cuando un fuego que el hombre encendía. ¿Y cómo fue que se apagó? Simplemente los levitas desatendieron el templo. Exactamente. Ahí se apagó el fuego, y al apagarse el fuego empezó a declinar la nación. Y estudiamos en Malaquías por qué la gente tuvieron que, bueno, algunos, no todos, ¿por qué tuvieron que hacer eso? Porque el pueblo no estaba cumpliendo con su... Exactamente. Y obviamente, si usted tiene un ministerio y el ministerio no le está proveyendo para las necesidades suyas y de su familia, pues usted tiene que ir a buscar otra cosa, y el ministerio, pues allá nos vemos. Y eso pues hizo que el fuego se apaga. Y en ese momento, pues el pueblo de Israel empezó a declinar.
Pero esas dos, que yo me puedo acordar, hermanos, nos demuestra la Biblia que literalmente cayó fuego del cielo. Hay otro pasaje en el libro de Génesis, de Sodoma y Gomorra, que lo acabamos de leer. Hermana Paulina. Cuando yo leo eso, cuando escucho eso, y yo digo, fuego del cielo. No sé si usted o quién sabe quién, hermana Padilla sí, porque es de allá de mi pueblo. Como un rayo. Exacto. ¿Verdad? Exactamente. Porque los rayos o las centellas que le nombramos nosotros Exactamente. Encienden las llegaban cosas. y caían los árboles y los ardían, se quemaban. Si había mucho zacatán, se podía desparramar para. No, y eso es muy cierto. Eso es la forma que yo creo que sucedían las cosas. Y en la zarza Porque yo siempre eso, cuando yo digo, ¿será como un rayo o será como una centella? Pero las dos. Y eso es lo que los historiadores creen que el libro de Job tiene un texto bien interesante. Dice que él es el que le da camino al relámpago. Me llama la atención eso. O sea, que Dios, que caiga ahí va a caer. Sí. Hermana García. Ahorita que dicen eso, pasamos una experiencia, para mí no fue nada nuevo. Cuando la persona nos estaba llevando, ahora que salimos allá para México, la persona nos estaba llevando de la casa al aeropuerto, eran como las 9 de la noche. Y primero al principio íbamos saliendo de Puebla, rumbo al aeropuerto, y se veía bien bonito, alumbraban los relámpagos. Y para mí es una sensación bien bonita porque yo la vi de niña en mi rancho cuando empezaba a llover. Y pero la hermana va a decir algo, fue algo de miedo. Y entre más nos íbamos acercando al aeropuerto, hubo un momento que se empezó la lluvia bien fuerte y se calmaba, pero los relámpagos y los truenos, no. Que se ilumina la noche. Pero en mi selva así también sucede. Es algo hermoso que la luz que avienta el relámpago, hasta como que la vista de uno, como que, y luego la noche. Entonces, cuando alcanzamos a llegar al aeropuerto y ya cuando estábamos adentro, dice ella, pues yo la sentía, que para ella fue algo bien espantoso. Porque dice, eso es bien peligroso, dice, eso es bien peligroso, ¿no? Le digo, sí, porque puede caer un rayo y pues a donde caiga, lo consume. Y yo pienso que todo el rato yo la podía sentir, la podía ver, que pues venía con miedo en el avión, porque sí puede, si el clima está así, incluso un rayo, o sea, que en el avión. Y sí estuvo una experiencia, para mí, pues sí, y yo dije, ay hermana, pues si aquí nos va a tocar, aquí nos toca, gloria a Dios, nos vamos con el Señor, vamos bien bendecidos. Y quemaditas. Oye, ¿y usted decía mi hermano Basti que le toque a usted porque yo no, dijo, no, ella todavía no. Le digo, no, ya veo. Le digo, hermana, si es del plan de Dios, que suceda algo, y que sea de esa manera, y yo le dije así, le digo, yo voy bien bendecida, le digo, es que yo voy directamente con mi Señor y ahí se queda. Y dice, hermana, no, pero relacionado, me digo, viene a mi mente esa experiencia que tuvimos el jueves en la noche. Usted me ha escuchado decir mucho, Barraelo, parta. Pues era un piropo que mi mamá nos decía. Y se nos quedó. Cuando hacíamos algo malo, pues, imagínense que un rayo le caiga a uno, hasta ahí. Yo también lo cierto, yo siempre que leía eso, yo decía, el fuego cayó, ¿será como un rayo, como una centella, como algo así? Sí, está. Ahora, el que está diciendo la hermana Padilla, el que la zarza ardiera no era el milagro. Eso ocurría en el desierto y ocurre, no sé si lo han visto ahora. El que se encienda, ese era el milagro. De que esa zarza se mantenía ardiendo y ardiendo y ardiendo y ardiendo y ardiendo. Eso era lo que le llamó y obviamente era Dios llamándole la atención a Moisés.
pero eso era algo que ocurría mucho en el desierto. Hermano, Hermano, yo soy testigo y yo lo miré eso, que un rayo o centella, a lo mejor, no sé, no puedo decir, que sí quema los árboles, se quema cualquier, o sea, lo que porque me se enciende. no, lo miré allá en mi rancho, acabó de llover y se miró la luz, ¿no? Y se oyó el tronido que cayó, y al ratito empecé a ver la lumbre que le cayó a un árbol que estaba seco, a un tronco de árbol que estaba seco. Y se quemó. Imagínense. Porque estaba seco y ya. Es tremendo la electricidad que dicen que tienen esos relámpagos y todo eso se Son las enciende. nubes cuando chocan, hermano. Imagínense, ahora imagínense que la Biblia dice que Él es el que le da camino a esas cosas. Bendito. Que le caiga un rayo. Santo. Y a mucha gente le ha caído. Hermano, ahora en los desiertos, como estaba hablando usted, aquí hay incendios. Ayer hubo un incendio, no sé dónde, porque se veían los... Mucho sabe. Oh, sí, allá fue. Y no fue un rayo, fue el calor que empieza, el sol, los rayos solares queman lo seco. Imagínense. Sigue Ahora, Dios mandando fuego al cielo. por eso dice aquí, para allá, dice aquí que estas personas iban a ser ¿qué? Como estopa. Esa palabrita me llamó la atención. Esa palabra la usan mucho en mi rancho. ¿Estopa? Sí. Es para prender el fuego. Sí, me llamó la atención esa palabrita porque dice, el diccionario le dice que es la parte gruesa del lino o del cáñamo que queda en el rastrillo cuando se peina o se rastría algo. ¿Ven? Entonces eso era utilizado como un combustible, porque era bien flamante. ¿Va? Entonces, en la Biblia, estos, como era gente, así como dice el hermano Ramón, ¿va? En la Biblia eso se utilizaba como cuando como decimos nosotros, el dicho muy popular que tenemos nosotros dice, le está echando leña al fuego. Pues la estopa era eso. Se encendía todo eso, era un combustible. Pero me llama mucho la atención. Jaime, ¿tienes tu Biblia en inglés? ¿No la trajiste? Para aprender a Pero leer. es para prender el fuego. Exacto, porque en inglés, en español no se capta, pero en inglés hay algunos textos, por ejemplo, en Isaías 9, vamos a buscar eso, Isaías 9, 18 y 19. Miren cómo Isaías capítulo 9, y el versículo 18 y 19 dice, porque la maldad se encendió como fuego, cardo y espinos devorará y se encenderá en lo espeso del bosque y serán alzados como torbellinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. En el versículo 19, Jaime, ¿cómo dice en inglés? 19 dice como pasto. Aquí dice fuel. Fuel, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Fuel. Y la palabra fuel en español se puede traducir como combustible. Ay. Y eso es lo que era la estopa. Ay. Eso es lo que, en esas palabras, lo que está diciendo Malaquías es que estas personas, los soberbios, los malvados, son los que iban a mantener el fuego ardiendo.
Ellos iban a ser el combustible. Ellos iban a ser el carbón. Y es increíble, hermano. En español no se capta el concepto, como en inglés sí se capta el concepto de la palabra en el lenguaje original. Cuando dice estopa, es que ellos iban a ser el querosín o la gasolina. Cuando uno le echa algo, le prende un fósforo, lo que hace que se enciende es la gasolina o el querosín o eso. Pues allá en nuestro rancho no se conocía eso. Nadie lo conocía. Y nadie lo usaba más que eso. La estopa. Entonces eso era lo que hacía que se encendiera el fuego, ¿va? Pues eso es la analogía que se está utilizando, de que estas personas que estaban rechazando a Dios, ellos eran los que iban a mantener ese fuego ardiendo. Hermano, yo no sé si Paulina tuvo esa experiencia, pero nosotros de los carrillitos del maíz le llamaban estopa, lo que tenían en medio, y lo prendíamos y lo usábamos como si fueran cigarros. Sí. Ay, hermano, nos damos una quemada porque con un que le dé se quema inmediatamente y lo quema uno. Pero Porque para agarrar uno, para según. sí, para uno fumando. decir que estábamos fumando. Bendito. Y lo que tenían en medio se llamaba estopa. Sí. Fíjense. ¿Qué Se es encendía eso? así, ¿verdad? Sí. Dime, gente. Sí, aquí en el 4, en Malaquías 4.1 dice, serán estopa, dice, y luego sigue diciendo, aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová. Pero en inglés dice que aquel día los quemará. Sí, diferente. Exactamente. En español dice abrazarán. Sí. No, y es bien interesante eso, porque en español, porque muchos, por lo menos yo lo aprendí ahora, porque yo les abrazará o cualquiera piensa que es de abrazar, pero no. Yo aprendí que cuando está abrazando es con Z. Ajá. Cuando es con S, se está refiriendo a fuego, a abrazar, como dice que se acaba de decir, ay, de quemar, de brasas. Pero cuando es con Z, es que se tiene que estar hablando de los brazos. Ay, porque yo cuando leí la primera vez, los abrazará. No le entendí, no le encontré una relación con lo que se estaba hablando del fuego y del horno. Dice, los abrazará. Entonces, pues, como estábamos diciendo anteriormente, cuando estábamos hablando con el hermano Ramón, de que pues lee algo uno, o sea, pues no se puede quedar ahí. Y entendí que pues en español, ¿ay? Ya cuando, si le quitamos la S y le ponemos una Z, entonces estamos hablando de abrazar con el brazo, con la mano, ¿entiendes? Pero ya cuando es con una S, tiene que venir de la palabra brasa, que significa algo que se está, que se produce fuego, que se está quemando, y es totalmente diferente. Tiene sentido, hermano, mire, abrazarás de brazos. Exacto. Y abrazarás De brasas. Exactamente. Y qué interesante es que uno hasta esas cosas que son muy importantes, pero para otras personas son mínimas. Aprendemos aquí, hermano. No, y para, bueno, yo les confieso que para mí eso fue algo nuevo. Fue algo nuevo para mí, la diferencia en que esa letra hace la S y la Z. Ay, porque al ponerle la Z, el significado de la palabra es totalmente diferente que con la S. Totalmente diferente, significa algo totalmente diferente. Ay, abrazará con Z y abrazará con S. A veces mentira, una sola letra le cambia el significado a lo que se quiere decir. Tremendo eso. Bueno, yo lo encontré así como algo nuevo. Y pues por eso decía, en el Antiguo Testamento la palabra estopa se usaba para describir un material sumamente flamable. ¿Bien? Vamos a buscarles dos ejemplos. Vamos en el libro de Jueces.
Jueces capítulo 16. Ese pasaje es conocido. El libro de Jueces, en el capítulo 16, ahí sucede algo. Uno de los personajes bíblicos más populares que existió fue Sansón. Y Jueces 16:9, ahí nos habla de la palabra esa que estamos leyendo. Jueces 16:9 dice: y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. ¿Cuenta? Como decía la hermana ahora, la hermana con el fuego hace eso. Y aquí se está utilizando la palabra estopa, obviamente, una forma metafórica, o sea, como diciendo, esa cuerda con que amarraron a Sansón, no iban a hacer como cuando el fuego agarra a lo que estaba diciendo la hermana, iban a ser pues consumidas rapidito. Las sogas no eran de estopa, sino se está utilizando el término estopa para decir que Sansón iba a agarrar estas cuerdas como si Fáciles. exacto, le pusieran fuego a la estopa, se iban a consumir rapidito. Hermano, algo que mencionó Chayo, y tiene razón, yo lo busqué. Abrazar, de abrazar así, no lleva a ser H. ¿No lleva qué? No lleva H. No, esto no es una, eso es una A. Es una Oh, no ve. No es una H. No es una H, es una A. Oh, ok. No es una A. Lo único que la hago yo así, disculpen. No es una H, es una A. ¿Capiche? te doy Sí. igual. Te doy. No, pero sí ya se ve como una. Es una A, no una Sí, H. me estoy tratando de ver bien, no sé. No es una H, discúlpenme, pero es una A mayúscula. Ustedes saben que yo soy medio egipcio, escribo jeroglíficos. Pero no, es con A. Solamente el cambio es de la S o la Z. Pero no lleva H. Que eso es uno de los grandes, cuando escribíamos allá en mi selva, cuando la clase de español, el problema que teníamos que qué palabra llevaba H y qué palabra no llevaba H. Ay, Esa es una de las más difíciles, ¿verdad? y yo decía, si es muda, ¿para qué la quieren? Eso es algo así. Pero vamos a buscar el otro texto que le quiero dar, hablando de estopa, está en Isaías, capítulo 1, versículo 31. Isaías 1:31. Pero me gustó leerlo, como el hermano Padilla nos ayudó en eso, de ver cómo en inglés sí utiliza el término fuel, o sea, combustible, para hablar de la estopa. Porque se comprende más así, porque a veces pues nosotros, muchos yo estoy seguro que leen la palabra estopa y no saben lo que es, porque qué es lo que quiere decir. Isaías 1:31. Isaías 1:31 dice: y el fuerte, hablando del ser humano, será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. O sea, estopa y la centella pues se enciende. En otras palabras, lo que está tratando de decir el texto es que por muy fuerte que sea el hombre, el castigo de Dios va a ser que se consuma. Esto es lo que está tratando de decir el texto.
como lo que estamos estudiando en Malaquías, ¿verdad? Por eso dice que ese horno ardiente y los soberbios iban a ser como una estopa, iban a ser encendidos. La fuerza del hombre ante Dios es nada. No es absolutamente nada. Y eso es lo que está describiéndonos el texto, ¿verdad? Que por muy fuerte que el hombre sea, pues no se puede comparar a la grandeza de Dios, para nada. Y por eso era utilizado para describir la finalidad del impío, la finalidad del hombre que rechazaba a Dios. Porque ese es el punto que hemos estado tratando de demostrar, ¿verdad? No el pecador, porque todos somos pecadores, es la persona que rechaza a Dios, que no lo quiere aceptar, que ve las evidencias, que ve, pero aún así ellos dicen no. Pues llega un periodo, el testimonio que está diciendo la hermana Paulina, llega un periodo en que Dios va a traer un castigo definitivo, porque puede castigar, el hombre sale de eso, puede castigar, pero va a llegar un tiempo en que el castigo, y eso es lo que estábamos hablando aquí, que el castigo va a ser definitivo, ya no va a haber, y el mismo texto lo dice, cuando le dice que no le va a dar ni rama ni raíz, a eso se refiere. Es definitivo, ya va a ser. Dios venía lidiando con el pueblo por muchos siglos, y se acuerda que dijimos que ya las 70 semanas era lo último. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, ya no iba a haber más. Luego aquí en Malaquías se está comprobando nuevamente que Dios nuevamente le dice que iba a venir un día en que estas cosas iban a suceder. Manuel. Y en ese tiempo, y en eso sí es literal el tiempo. Oh, sí. Semana, o sea, ya no es espiritual. No, ahí estaba hablando ya de un periodo. Las 70 semanas es un tiempo que literal. Dios le dio, un periodo de tiempo literal que le dio para que ellos cambiaran. Por eso pero ese era el tiempo definitivo, ya no iba a haber otra oportunidad. Pues eso rompe la idea del gap, del espacio que hay entre la última semana. Entre las 69 y las 70. O sea, no existe eso, porque fue un tiempo literal. Y fue un tiempo literal y fue un tiempo, ¿cómo podríamos usando la palabra? O sea, seguido. Fue continuo. Literal y continuo. Exacto. No era de que hubo un periodo, luego se paraba y luego continuaba. No. Era continuo. Esta semana era continuo. El hombre es el que hace eso. Exactamente. El hombre para y continúa ese periodo. Exacto. Y no podemos pues caer en eso. Pero el tiempo se nos acabó. La próxima semana, si permito, entramos en la clase del preterismo. ¿Cuántos años es que transcurrieron de Malaquías a cuando empezamos? Se cree que aproximadamente unos 300 años. Aproximadamente. Hubo ese intervalo entre Malaquías y la aparición de Juan el Bautista. ¿Me hermanos? Amén.